feliz y tener buena salud son sinónimos de bienestar. Escucha al Dr. William Ruiz Vale, especialista en medicina regenerativa, para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio. Qué hermoso estar un sábado más entre ustedes, muy contento, muy feliz y muy capaz. Hoy me siento bien capaz de estar entre ustedes, y el tema de esta mañana precisamente gira en torno a ser capaz de hacer todas las cosas que hacemos con una buena salud y con medicina integrativa, medicina funcional, medicina antienvejecimiento, medicina complementaria, como lo quieras llamar en esta mañana. Y estamos muy contentos de estar entre ustedes. Muy buenos días, Desma. Buenos días, doctor. Y buenos días, Yanira. Y buenos días a toda la gente que nos está escuchando en esta mañana hermosa que el Señor ha hecho. Buenos días, bendiciones a ambos, bienvenidos. Y aquí, ¿cómo decimos? Con libreta en mano. Oye, me quitaron ya el eslogan. eslogan de momento que iba a decir, bueno, todo el mundo ahora con libreta en mano, porque hoy queremos... Con libreta en mano. Hoy queremos ser muy capaces de estar entre ustedes, compartir una pequeña perla de sabiduría, de mayordomía del cuerpo, ¿no? Que es lo que queremos hacer en esta mañana. Y entonces, yo hablé esta mañana de que queríamos ser muy capaces, así que usted va a coger su libretita y su bolígrafo o su lápiz y va a escribir el teléfono. Usted tiene que ser hoy capaz de utilizar el teléfono y comenzar a escribir el teléfono, que es el 938-6565, 787-938-6565. También está el 423-2424, allí está. Correcto. El señor Fabio Miranda. Yo estaba muy contento esta semana porque me llamaron del hospital y me dijeron, óyeme, qué señor más amable. Me llamaron del hospital para completar una serie de cosas que siempre hay que completar en los récords. Es parte de la idiosincrasia de el trabajo y la estructura de trabajo del hospital. Y me llamó una querida amiga que trabaja en el hospital, que hemos compartido años de servicio en el hospital. Y hacía tiempo no me llamaba porque casi siempre los récords están casi todos completos, ¿no? De las pocas veces que me llaman. Y me llama y me dice, oye, qué amable es ese señor Fabio Miranda. Así que, Fabio, te felicito por el trato que le estás dando a todas las personas que reciben la llamada allí en la oficina. También tenemos allí a Sonia Pérez, tenemos a Yohaira Muñiz y tenemos a la viajera, ¿no? Sí, que hoy está en Nueva York. Hoy ya mismo nos escribe por aquí. Ya mismo escribe, está por Nueva York en sus andadas internacionales, ayudando al mundo en esto de la pandemia. Te felicitamos, Anet, y yo sé que estás haciendo un trabajo extraordinario. Creemos en que ese depósito que Dios ha dejado en ti, ese talento, pues va a ser de bendición. Amamos a todas las personas que nos escuchan a través de la radio, a través de el Facebook Live, que la vez pasada no pudimos por dos ocasiones así hacerlo. Mil disculpas a ustedes, es que la tecnología es, nada es perfecto en la vida, pero sí, ya hoy estamos transmitiendo, no solamente en vivo, sino que también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, así que los bendecimos a todos, Centro, Suramérica, la gente alrededor del mundo, Estados Unidos, gente que nos escucha desde los rincones de la tierra, es impresionante. Les amamos, les bendecimos. Algún día el Señor nos va a permitir vernos cara a cara y reconocernos. Así que te bendigo en esta mañana. Con libreta en mano, por favor. Hemos dicho que tenemos que ser capaces. Todos debemos tener capacidad. Y para tener capacidad necesitamos la vitamina K. Ah, pues bien. Los buenos eran las vitaminas B. Las vitaminas B, hoy complejo vamos B. con capaz, con la vitamina K. Así que esto es como si fuera una media hora de enseñanza. Y usted dice, ¿por qué usted utiliza ese tipo de estilo? Es una muy buena estructura para enseñar. Y cuando no tenemos las personas de frente, como le están pasando a muchos maestros que están virtuales y no saben si realmente el estudiante está captando, usted tiene que buscar y diseñar la manera de que la gente agarre lo que usted le quiere enseñar. Tuve la bendición de ser maestro por muchos años en la iglesia, así que sé la importancia de utilizar ciertas técnicas, así que esta es una de ellas. Usted tiene que ser capaz
de lograr todo lo que usted va a hacer esta mañana, que si lavar carro, que si pegar manguera, que si limpiar la casa, que si trabajar, que si va a pintar, los caballeros que vamos a pintar o que vamos a limpiar el patio o que tenemos cosas que hacer o si usted se levantó temprano esta mañana para ver si el calentador solar estaba trabajando propiamente, se trepa en el techo como hice yo a las 7 de la mañana y empecé a averiguar porque el agua estaba saliendo tibia, no estaba saliendo caliente, el agua no estaba saliendo caliente y entonces yo dije, esto lo tengo que arreglar porque el sol es durante el día, así que tengo que revisar. Una de las placas estaba tapada, la destapamos y entonces la placa solar va a tener la capacidad de producir agua caliente. Estuvo tronando, ¿escucharon ese trueno en la madrugada? El patio está lleno de agua, el de casa. Que despertó, yo creo que ese trueno todo el mundo, hasta mi hijo se despertó y llegó hasta el cuarto. Bueno, entonces si usted va a ser capaz, usted necesita la vitamina K. Y la vitamina K es un nutriente sumamente espectacular. No se olvide el teléfono, 787-423-2424 o 787-938-6565. Le estamos dando 2 celulares. Es mejor textear que dejar un mensaje grabado. Vitamina K, la que te permite ser capaz. ¿Por qué? Porque es un suplemento nutricional bien asociado a múltiples áreas de tu vida que son críticas. En primer lugar, les tengo que decir que es una de las vitaminas. La vitamina K es liposoluble y cuando decimos liposoluble es que se absorbe en grasa, no en agua. La vitamina A, la D, la E y la K son las liposolubles. Si se las quiere aprender bien, como me las aprendí yo en la Escuela de Medicina, ADEC. Mis amigos, los ADEC. ADEK. Esa es la forma en que yo me las aprendí. Esas son las que son las gorditas, las que tienen que ver con la grasa, como digo yo. Qué bien. Sí, así usted se la aprende y usted sabe, usted va a aprender que las vitaminas liposolubles, diferente a las demás, como la familia de los buenos, que son de agua, hidrosolubles. Por lo tanto, hoy estamos hablando de las que trabajan con la grasa. Y cuando hablamos de la grasa, sumamente importante que la vesícula y que el hígado estén saludables para manejarlas. Así que hoy trastoca a los pacientes que tienen que ver con hígado, que tienen que ver con la vesícula. Y vamos a ver por qué. La vitamina K en un 25%, oiga bien, la tenemos en los nutrientes y eso representa un gran problema. Una cuarta parte solamente la podemos adquirir de los alimentos. Sí, solamente el 25%. Doctor, ¿de dónde viene entonces esa vitamina que es capaz en nuestro cuerpo, la vitamina K? ¿De dónde viene el otro 75%? Usted y yo coexistimos con buenas bacterias en nuestro sistema gastrointestinal. Usted ha escuchado hablar de los probióticos y del alimento de los probióticos, que son los prebióticos, que no es otra cosa que un medio ambiente adecuado para que la bacteria buena crezca. ¿Por qué es tan importante las bacterias buenas o los probióticos en su cuerpo? O debo decir, un sistema gastrointestinal bien adecuado. Porque oiga, con libreta en mano, anote. El 75%, 75 de 100, 75% de todo lo que usted tiene de vitamina K en su cuerpo, la producen las bacterias buenas que viven en usted y se las dona. Interesante. Me quedé en una pausa para que usted lo piense. Las bacterias buenas que hay en su sistema gastrointestinal son las responsables de producir el 75% de su vitamina K y se la dona. ¿A usted no le gustan las cositas regaladas? Pues Dios les regala el oxígeno, el sol para la vitamina D. Y entonces les regaló unos amigos que viven dentro de usted que son buenos, no son malos. Y entonces les dona la vitamina K. Eso se llama simbiosis en biología, ¿no? Ellos coexisten, viven en nosotros les permitimos vivir en nosotros y a su vez ellos nos dan la oportunidad de tener vitamina K. Así que se podrán imaginar ustedes qué pasa con los pacientes que tienen Crohn's. No tienen vitamina K. Que tienen problemas de colitis. O muy bajos, ¿no? O muy bajos. Aquellos que tienen gastritis. Aquellos que todo le cae mal, que tienen un sistema gastrointestinal difícil. Aquellos que han sufrido cirugías que le han cortado parte del intestino. Wow.
estamos creando la conciencia de la importancia de las suplementaciones. Ajá, sin duda. Por eso en la oficina, cuando yo veo pacientes así, que digo, mira, yo te voy a dar un cóctel de multivitaminas por vena. Porque yo sé que ha habido algo que ha impedido que tú recibas la absorción adecuada. Por eso mis pacientes que tienen problemas gastrointestinales reciben siempre en algún momento dado una infusión o un protocolo de infusiones de 4 a 6, dependiendo el caso, de vitamina C. Yo tengo pacientes que están constantemente en vitamina C. Otros los tengo en multivitamínico. ¿Por qué? Porque el multivitamínico no solamente me da la vitamina C, sino también me da la vitamina K. Y yo sé de pacientes que están constantemente tomando medicamentos para la gastritis, o pacientes que siempre tienen infecciones. Vamos a suponer que no tiene ninguna condición gastrointestinal, pero siempre están con infecciones. Cuando usted tiene infección, ¿qué le receta el médico? Antibiótico. Ajá. ¿Y usted piensa que el antibiótico está diseñado para solamente matar las bacterias malas? No. Se va todo. Se va todo. Así que aquellas amigas tuyas, aquellas que te donaban la vitamina K, también están siendo eliminadas por los antibióticos. Por eso es tan importante, ¿verdad?, ver el historial de cada individuo, ¿no? Sí, cada persona, cómo es su estilo, con cuánta frecuencia va al baño, si padece estreñimiento, si su sistema gastrointestinal está adecuado, qué come, cómo se suplementa. Ayer yo recibí 2 pacientes que tenían que ver con dolor pélvico y otra con obesidad. 2 diagnósticos totalmente diferentes. Y las 2 yo las pude trabajar a través de su problema de qué eran en términos de lo que comen. Y las 2 tenían el mismo problema. La manera en que comían, totalmente errónea. A una le daba dolor porque tenía una dieta inflamatoria por lo que comía, y la otra tenía un exceso calórico porque lo que ella utilizaba para comer era algo que no le permitía levantar un buen metabolismo y aumentar de peso. Todo era la dieta. Así que saber quién es el paciente. Y esa es la pregunta que yo le hago a ustedes, aquellos que van y tienen que ver con esto en mi oficina. Yo le digo, ¿quién tú eres en términos de lo que tú comes? Y me miran y me abren los ojos. ¿Cómo? Sí. Yo, pues bien, yo como bastante bien. No te pedí que lo interpretaras. Quiero los detalles. Háblame de tu desayuno. Háblame de tu cena. Háblame de tu almuerzo. Y el in-between. Las cositas que comes. No, porque entonces me trajeron el bizcochito, me trajeron la pastita dulce con esto y con aquello, con lo otro. Y cuando vengo a escuchar al paciente, terminaste. No me hablaste de omega, no me hablaste de antioxidantes, no me hablaste de suplementos, no veo nada de derivado de pescado que te ayuda con los omega. No hay nada antiinflamatorio en tu cuerpo. Y si tú piensas que tu cuerpo siempre va a estar no inflamado, te equivocas, porque esto es una guerra contra las enfermedades y contra el medio ambiente. Y ahí comenzamos a concienciar a los pacientes. Así que si tú quieres ser capaz, sé capaz de escribir el celular 787-423-2424, 938-6565. Escríbelo por ahí, por si acaso necesitas una consulta, pero necesitas suplementarte adecuadamente. Doctor, ¿qué sucede cuando yo no puedo ingerir tantas suplementaciones? ¿Qué hemos dicho aquí? Gloria a Dios por la invención de las terapias intravenosas. Lo damos intravenoso. Yo tengo aquí gente que tienen condiciones severas de salud y se han recuperado, y todas las semanas pasan por la oficina para recibir algún tipo de infusión. Hoy, de seguro, Jonathan va a estar por el área recibiendo su infusión de esta semana. Pues ya nos habló y nos llamó. Así que estamos claros de que en esta semana que Jonathan se comunicó con nosotros, dice, voy el sábado. El sábado lo voy a recibir. Estamos muy contentos, ¿verdad? Porque podemos aportar en la conciencia de la gente en favor de su salud, ¿verdad? Así es que agradecemos a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio, y también a aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Doctor, nos están escribiendo desde Colombia, desde México, desde Costa Rica, desde Puerto Rico. Así que para todos ellos, nuestro abrazo y nuestro cariño, y quédese ahí con su libreta en mano anotando. Y anote también el teléfono de la oficina, 938
6565 o el 423-2424. Debo decirles que la vitamina K viene en dos formas, K1 y K2. La K1 es la que usted ingiere por los alimentos y la K2 porque nuestras amigas, las bacterias benéficas que coexisten en nosotros, la producen, ¿no? Y básicamente la deficiencia de vitamina K viene por dos elementos básicos, ¿no? O usted no la consume bien, y yo no voy a hablar de los alimentos que la contienen, porque usted le va a dar a dos botones ahí en Google, no quiero que lo quiero buscar. Busca, usted dice, claro. alimentos que contienen vitamina K, y ahí aparece el listado, no se los tengo que mencionar, pero sí les tengo que mencionar dos cosas. Por la falta de buen consumo de alimentos que la contengan, desarrollamos deficiencia. Número dos, por un sistema gastrointestinal enfermo que ha perdido su capacidad de absorción o que tiene problemas de bacterias benéficas por todos los antibióticos que usted toma, los antiácidos, los medicamentos que usted se toma, que obviamente destruye la barrera y la mucosa gastrointestinal. ¿Cuáles son aquellas condiciones de salud que se benefician de la vitamina K? Mira, condiciones cardiovasculares, porque es sumamente importante por la manera en que trabaja el sistema. O sea, cuando usted tiene alguna lesión que necesita reparar y necesita que la sangre coagule, la vitamina K es parte de eso, porque hemos visto que la primera función que se le da a la vitamina K es los procesos de coagulación. Pero la realidad es que la vitamina K tiene la habilidad de tratar y evitar, oiga bien, tratar y evitar que usted tenga osteoporosis. Y osteoporosis será importante para la mujer después de los 50 años. Por supuesto, claro que sí. Una de las cosas que vi en la investigación científica sobre la vitamina K, que evita, oiga bien, evita la muerte de las células del cerebro. ¿Cuánta gente no está viviendo con Alzheimer, con pérdida de su masa cefálica? Es por falta de nutrientes adecuados, y entre ellos la vitamina K. Si usted quiere ser capaz de recordar, capaz de entender, capaz de no perder su memoria, de hacer y ejecutar adecuadamente, de seguro usted necesita vitamina K. ¿Qué sabemos? Que necesitamos más vitamina K mientras envejecemos, porque obviamente cuando usted envejece su sistema gastrointestinal y él va perdiendo capacidades de absorción. Y usted ha envejecido, ha maltratado o se ha maltratado por todos los antibióticos que ha tomado con la buena intención de curarse de una pulmonía o curarse de cualquier infección. Se arregla una cosa y se daña la otra. Claro, porque nada es perfecto. Cuando te digan que tienen una pildorita perfecta para usted, salga corriendo, porque no es verdad. No es verdad. Siempre se sacrifica algo. Cuando una mujer da luz, y yo soy experto en esta materia porque obviamente soy ginecólogo obstetra, cuando una mujer da luz, en términos de recrear una criatura, fácilmente la mujer está quitándose casi un año de vida en términos de nutrición y metabolismo. Casi un año. Porque lo absorbió. Porque obviamente en vez de tenerlo ella como parte de su reservorio, lo está utilizando para recrear una criatura, lo está donando, se lo está regalando, ¿no? Así que nada es perfecto en la vida, nada lo es. Así que el único perfecto es el que está en el cielo, el Señor nuestro Dios y nuestro amado Señor que se sacrificó por nosotros. Así que es bien importante que usted entienda que necesitamos vitamina K. Sabemos que mucha gente no la puede ingerir por las razones que sean. Mucha gente que tiene problemas no la puede ingerir, pero entonces por su sistema gastrointestinal se la damos entonces vía intravenosa. Así que, ¿qué usted puede entonces hacer para usted obtenerla? Pues sus dos vías. O la compra, analiza todos los nutrientes que usted consume para ver si entre ellos está, o simplemente pasa por la oficina del doctor Ruiz y le damos un multivitamínico que contiene vitamina K. Sí. Una de las cosas que la gente me dice, lo que pasa es que yo utilizo medicamentos para no coagular la sangre, porque yo tengo un problema que yo necesito mantener la sangre licuada. Estuvimos hace poco con un ejercicio del programa doctoral de farmacia discutiendo cuando damos vitamina K por vena, si había alguna contraindicación a ciertos pacientes de darle vitamina K por vena. Y cuando miramos la dosis que se está dando, es una dosis que le permite al paciente utilizar sus medicamentos.
¿Ok? Así que sí, obviamente tenemos que educar al paciente que tiene que tener mucho cuidado con todos los alimentos que tienen vitamina K, porque obviamente si usted no quiere coagular rápido, inmediatamente, pues entonces usted tiene que saber que necesita controlar los alimentos de vitamina K. Por eso es importante la intervención de un médico, ¿verdad? Para que le dé orientación correcta. Nos preguntan por aquí de cómo pueden conseguir esos coctelitos y nosotros tenemos que responsablemente decirle, ¿verdad? Llame a nuestra oficina y allí usted va a recibir un poco de orientación y ya en lo individual cuando usted llegue a la consulta, claro que le van a dar más luz en esa vía, ¿verdad, doctor? Claro, siempre es bueno una consulta, tomarla. Si usted va a hacer algo que lo va a tomar, usted lo puede comprar en cualquier sitio, porque lo venden, ¿no? Pero si usted quiere una consulta responsable, un tratamiento que alguien esté vigilando, que esté preocupado por unos detalles, como cuando llegan los pacientes y la enfermera dice, ¿qué vamos a hacer con este caso? No, en este caso no me le vas a dar multivitamínico. Yo quiero que la empieces en magnesio. Como pasó ayer. Hubo una paciente que después de la evaluación decía, no voy a darte nada, te voy a quitar todo y lo único que te voy a dar es vitamina C con magnesio. Y así fue. Pasamos toda la tarde en una infusión con esta joven que necesitaba este tipo de infusión. Básicamente mencionamos dos funciones básicas, ¿verdad? Hablamos de osteoporosis y hablamos del cerebro, ¿no? Pero realmente la vitamina K tiene su importancia en otras cosas, en el crecimiento y la proliferación de células en forma normal, en forma adecuada. Y usted sabe algo, y esto le va a sorprender a mucha gente, que de alguna manera todavía yo personalmente se lo tengo que decir, no lo logro entender, pero está así descrito, que por alguna razón niveles adecuados de vitamina K ayuda a inhibir. Inhibir es controlar, quitar, eliminar, y ayuda a eliminar el proceso de invasión de ciertos cánceres. Así que será importante este nutriente que solamente usted lo consigue 25% en los alimentos y el otro 75% en las bacterias buenas. Así que tiene que haber una combinación. Por eso esta maquinaria extraordinaria que se llama cuerpo humano, Dios la hizo de una manera tan particular. No somos tan sencillos nada. Somos bien complejos. Bueno, somos la corona de la creación, así que tenemos que ser algo complicado. Así que es bien importante que usted sepa que este nutriente en particular quizás es un suplemento que sea importante para aquellos de prevención, problemas de gente que ha desarrollado cáncer, que usted se suplemente adecuadamente. Y obviamente en la reducción de los problemas cardiovasculares, como mencionamos ahorita. ¿Por qué? Porque ayuda a la elasticidad de los vasos sanguíneos que son tan importantes en los procesos de estrés. Cuando usted se estresa, pasa un coraje, pasa un mal rato. Si sus venas y sus arterias no se estiran en el momento que la presión sube, no reciben ese proceso de amortizar, de controlar esa subida en la presión que se hace simplemente como una goma cuando se estira. ¿Verdad que usted estira un pedazo de goma para amarrar algo y usted necesita esa elasticidad para poder amarrarlo? De la misma manera, las venas y las arterias necesitan estirarse para cuando sube la presión. Con eso es que ellas controlan el que la presión no suba demasiado y no le afecte el cerebro y no le dé un problema de infarto de corazón, por supuesto. Así que vitamina K, sumamente importante. Y obviamente a lo que desde que se descubrió le hemos adjudicado a la vitamina K. Importante para usted coagular. Por lo tanto, ¿cómo usted sabe que usted está deficiente de vitamina K? De momento, usted dice, yo estoy sangrando por las encías. Pues si usted está sangrando, usted no está coagulando adecuadamente. Posiblemente sea por la vitamina K. O si usted tiene, obviamente, en su excreta un poco de sangre. Algo está pasando ahí. De momento, ay Dios mío, yo donde quiera que tropiece y me doy un cantazo, me pongo todo azul. Mire el moretón que tengo, doctor. Posiblemente sea deficiencia de vitamina K. Yo espero que usted esté con libreta en mano. Estamos anotando. Sí. Estaremos escribiendo. Escriba, que es importante. Si no, puede volver a escuchar este programa a través del Facebook Live de Nueva Vida. Queremos informar a la gente que está escribiendo preguntas y comentarios, ¿verdad? En el Facebook, que por favor nos marque al 787-423-2424. Hay una paciente de Crohn's, ¿verdad?, que quiere saber información. Y tenemos buenas noticias para ella, ¿verdad, doctor? Sí. Sobre todo para pacientes de tenemos buenas noticias para ti. Tenemos gente que te puede testificar. Tenemos a Jonathan. Jonathan me ha dado permiso para utilizar su nombre, así que lo vamos a gritar a los confines de la tierra. Una persona de 190 libras que
perdió 60, 70 libras, bajó a 120 y pico, 130 libras. Y entonces Recuperado hoy día. recupera. Todavía estamos peleando para llegar a las 190, estamos llegando, pero le estamos dando cerca. con todo. Sí, o sea, pero... los sueros semanales, las suplementaciones, su ejercicio y sus dietas, ¿no? Así que a esta paciente de Crohn que se comunica al 787-423-2424 y lo que el Señor tenga para usted de parte de nosotros, allí se lo vamos a estar dando. Así que si usted a usted le salen muchas manchitas rojas en la piel, si sangra por la nariz, si usted tiene pérdida de huesos, si usted tiene hematomas en el cuerpo, yo que soy ginecólogo, si usted viene a mi oficina por sangrados excesivos en las menstruaciones, si usted sangra demasiado cuando se corta, cada uno de estos eventos, hay muchas razones por las cuales usted sangra en exceso, pero una de esas razones puede ser por deficiencia de vitamina K. Así que si usted quiere ser capaz a lo largo de su vida, no se olvide que aparte de ser parte de la familia de los buenos y consumir vitamina B o complejo B, también usted necesita la vitamina K para estar entre aquellas personas que están con una buena mayordomía del cuerpo. Correcto, así es que llámenos al 787, más bien envíenos un texto, 787-423-2424 o 787-938-6565. Sea paciente porque le van a contestar su mensaje. Y les recuerdo que Sadrach, Mesach y Abednego dijeron que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey y comieron legumbres y miel silvestre, puramente orgánico. Y cuando fueron a presentar a estos jóvenes delante del rey, sus rostros estaban como más brillosos, brillantes, más hermosos, de buen parecer, porque estaban comiendo nutrientes adecuados. Yo nada más voy a tomar vitamina K, nada más por saber que no quiero perder ni una de mis celulitas cerebrales, no quiero muerte cerebral, no quiero muerte celular cerebral. Y yo quisiera que esas células se mantengan a lo largo de mi vida conmigo. Dios les bendiga, Dios les guarde, muy buen día, que este día sea de bendición. Y recuerde usted que el Señor dice en su palabra que Él tiene pensamiento de bien y no de mal para usted. Continúe con su tacita de café, continúe con esa labor que está haciendo, lavando el carro, la casa, la ventana, lo que usted esté haciendo, simplemente se está levantando y está estirando su cuerpo diciendo, este es el día que ha hecho el Señor. Día de alegría, día de gozo. Sea capaz hoy y manténgase entre la familia de los buenos. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el Dr. William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424. 423-2424.